¿Qué onda, gente? Vamos a estar trabajando esta vez con un poquito de movimiento rectilíneo uniforme y vamos a estar utilizando esto como base para después estar trabajando con movimiento con tiro parabólico, ¿ok? Entonces necesitamos manejar bien estas cosas antes de entrar a tiro parabólico. Y algo que tienes que tener aquí en mente para todos este tipo de ejercicios, para todos, son nuestras viejas confiables que tenemos acá. Estas fórmulas son las que nos van a estar simplificando la vida y también aplican para cuando estemos haciendo ejercicios con el eje Y. En el caso de que trabajemos ya con cosas con el eje Y, por ejemplo, para tiro parabólico o para caída libre, lo único que hay que estar cambiando es mover todas estas X's que tú veas por Y's y nada más. Entonces, estas escríbelas ahí en alguna tarjetita o algo por el estilo para tenerlas a la mano porque vamos a estar regresando mucho a estas. Y un tip, que es lo que más yo creo que te puede estar ayudando con este tipo de ejercicios, es fíjate cuántos elementos nosotros tenemos acá. O sea, nosotros tenemos la velocidad, que esto también lo puedes estar pensando como la velocidad final, es normalmente lo que vamos a estar viendo. La velocidad inicial, la aceleración, el tiempo y la posición, ¿ok? O sea, velocidad inicial, aceleración, tiempo y posición. Estas 5 cosas son con las que nosotros vamos a estar trabajando, que están mezcladas en todas estas. Si tú conoces 3, ok, no importa cuáles 3 conozcas, ya la armaste. Entonces, todos estos ejercicios se reducen a poder estar identificando cuáles son las 3 que tenemos y después estar viendo en dónde nos conviene meterlas, ok. Entonces, vamos a empezar y vamos a parar de tener pesadillas numéricas. Vamos a hacer el primero que lo puse, están muy sencillos aquí, el primero sobre todo, pero lo quería ver porque tiene ahí como que un detallito con la aceleración y con los signos que luego nos pueden estar confundiendo. Entonces vamos a empezar a identificar las cosas. Nosotros tenemos que el brazo robótico se está moviendo hacia la derecha a 8 metros por segundo. Esta unidad precisamente me dice que me están hablando de velocidad. Entonces ya identifiqué mi velocidad inicial, que es de 8 metros por segundo. Y después dice que 4 segundos después se está moviendo esta cosa a la izquierda a 2 metros por segundo. Entonces hay 2 cosas bien importantes que hay que checar. Una, ya tenemos nuestra velocidad final o nuestra velocidad sin subíndice, en caso de que te guste más así, 2 metros por segundo, pero para este tipo de ejercicios necesitamos tener en cuenta los signos. Entonces, si yo estoy poniendo que hacia la derecha ya lo definí como un movimiento positivo, a la izquierda necesito ponerle aquí un negativo. Esto es bien importante. Y ahora sí, ¿cuál es el cambio de velocidad y cuál es la aceleración? Para este caso, vámonos con la aceleración porque ahí es donde va a responderse automáticamente esto de el cambio de velocidad. Entonces, si nosotros vemos aquí en nuestras ecuacioncitas, la única ecuación que nosotros tenemos que relaciona la velocidad, el tiempo y la aceleración, pues es la primera, es la más sencilla para estar trabajando. Y como queremos la aceleración, vamos a despejarla. Trata de hacer el despeje y te debería de quedar así, velocidad menos velocidad inicial. Lo pasamos restando y ahora este tiempo lo vamos a pasar dividiendo. Hazlo por pasos en caso de que no le estés agarrando como que también esto. Simplemente haz tu despeje paso a pasito, suavecito. Y entonces esto va a ser nuestra aceleración. Vamos a ponerla de este lado. Muy bien, y ahora no nos queda otra cosa más que estar sustituyendo las cosas. Mucho ojo con los signos. Entonces nuestra velocidad final era menos 2 metros por segundo y después tenemos que restarle los 8 metros por segundo. Y esto lo dividimos entre el tiempo. Todo esto sucedió en 4 segundos. Y entonces ya obtuvimos aquí la aceleración y al mismo tiempo ya respondimos la primera pregunta. Ahorita te voy a explicar por qué. Bueno, lo que pasa es que el cambio de velocidad precisamente es esta resta de acá. Cuando nosotros hablamos de cambios de algo, por ejemplo, el cambio de la temperatura,
Esto es temperatura final menos temperatura inicial. El cambio de una posición. Esto es posición final menos posición inicial. Bueno, para la velocidad no es nada distinto, entonces el cambio de una velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. O sea que nuestro cambio de velocidad fue de menos 10 metros por segundo. Y ya terminamos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a irlo haciendo por partes. De estas 5 cosas que nosotros estábamos trabajando, ¿ok? Nosotros necesitábamos velocidad final, inicial, aceleración, posición y tiempo. Trata de identificar con estos datos cuáles son las cosas que tenemos, cuáles son las cosas que nos están preguntando y ahorita lo checamos. Ok, y entonces, vamos a ver qué es lo que sí conocemos. La velocidad final tiene que ser de 0, ¿ok? Y pues obviamente porque nosotros estamos hablando de un dispositivo de frenado. Entonces, pues forzosamente si estamos hablando de un frenado, eso significa que nuestra velocidad final tiene que ser de 0. Y nos están dando la aceleración que es de 49 metros por segundo cuadrado. Aquí había un error de tipografía. Hacía falta la rayita de metros sobre segundos al cuadrado, pero mucho ojo. La aceleración es una magnitud vectorial. Entonces, esto significa que si nosotros estamos reduciendo esta velocidad, porque finalmente la aceleración tiene que ver con el frenado, eso significa que estamos perdiendo velocidad, de manera que la aceleración tiene que ser negativa. Una aceleración negativa me indica que nos estamos frenando. Esto es 49 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo nos está diciendo en cuánto tiempo detiene por completo el avión. Entonces esto es 1.5 segundos. Y nos están preguntando entonces la distancia de frenado y cuál era la velocidad inicial. Es decir, cuando el avión empieza a ser frenado, ¿a qué velocidad estaba yendo? Ahora, si nosotros revisamos entonces nuestras ecuacioncitas de aquí, las viejas confiables, pues resulta que, fíjate en la primera, nosotros no tenemos esta velocidad, no, mentira, nosotros no tenemos esta. Es la inicial la que nosotros queremos estar encontrando. Sí conocemos la final, porque es de 0. Sí conocemos la aceleración y también conocemos el tiempo, ¿ok? Entonces, órale, pues eso significa que solamente nos quedaría una incógnita, de manera que esta me va a estar funcionando muy bien para poder estar encontrando la velocidad inicial. Y entonces vamos a empezarlo a despejar. Nosotros queremos la velocidad inicial. Entonces, bueno, haz el despeje y ahorita revísalo. Debió de haberte quedado esto. No importa si tu B0 estaba del otro lado, ¿sale? Finalmente nos está diciendo que es lo mismo, entonces no importa de qué lado te haya quedado. Y ahora simplemente tenemos que estar sustituyendo los valores. Esta velocidad final entonces es 0. Y ojo con tus signos. Tenemos este menos de acá, es este, pero resulta que la aceleración también es negativa. O sea que también le tenemos que poner aquí menos 49 metros sobre segundo cuadrado. Es muy común estar olvidando este signo menos si piensan que es el mismo. No es el mismo. Este signo es por la resta. Este signo es porque ya habíamos dicho que era una aceleración negativa. Y lo tenemos que estar multiplicando por el tiempo, que es 1.5 segundos. Aplicamos calculadora y entonces vamos a encontrar que la velocidad inicial de esta porquería era de 73.5 metros por segundo. Entonces vamos a ponerlo acá. Y vámonos con lo siguiente. Queremos encontrar la distancia de frenado. Bueno, vamos a seguir buscando aquí en nuestras ecuacioncitas las cosas que nos están relacionando la distancia de frenado. Pues resulta que son la segunda. Aquí hay una distancia, la tercera hay una distancia y en la cuarta también hay una distancia, ¿ok? Entonces simplemente vamos a empezar a ver cuál es la que nos conviene estar ocupando. Entonces en la segunda ecuación, si queremos conocer esto, ¿conocemos la velocidad inicial? Sí. ¿Conocemos la final también? ¿Y conocemos el tiempo? Sí. O sea que esta nos puede estar funcionando muy bien.
Ahora, la siguiente también nos estaría ayudando, ¿ok? Porque finalmente ya tenemos la inicial, ya tenemos el tiempo, ya tenemos la aceleración, ya tenemos el tiempo y toda la onda, pero está más larga y tenemos cosas cuadráticas por aquí que no están como tan chidas. Y en la última estaría sucediendo lo mismo. Finalmente ya conocemos aquí todas las cosas, tenemos las dos velocidades, tenemos la aceleración, simplemente habría que estar despejando la X. Pero oye, ¿para qué te vas a meter en problemas con despejes? Si ya la tienes aquí despejada, mejor nada más vamos a sustituir los valores y ya. Sustitúyelos, aplícales la calculadora y aquí te voy a dejar las cuentas. Y debió de haberte quedado esto. Ojo entonces nada más que nuestra velocidad final es 0 porque estás frenado. Y entonces esto ya lo taché. Hago la sustitución de los valores, calculadora. Y tenemos que es una distancia de 55.125. Y ya terminamos. No importa qué fórmula hubieras ocupado, ¿ok? De todas maneras hubiera salido este resultado. Entonces, si lo quieres probar con las otras dos, adelante, ¿no? Haz la prueba y vas a ver que puedes estar llegando a lo mismo. Muy bien, siguiente ejercicio. Siempre conviene estar haciendo dibujitos con estas cosas. Entonces, trata de hacer un dibujito y trata de ir viendo como que por dónde van a estar yendo los tiros. ¿Qué estaría pasando entonces aquí con nuestra pelotita? Ah, por cierto, ya venía una figura, pero no la copié. Bueno, lo que nos está diciendo es que nuestra velocidad inicial es de 16 metros por segundo. Ok, entonces vamos a decir que eso tú le empujas aquí hacia arriba a 16 metros por segundo. Dice en la parte más baja. Ok, bueno, entonces andaba por acá. Y dice que 2 segundos más tarde sigue moviéndose, pero ya cambió de velocidad. Ok, entonces vamos a tener que aquí están ocurriendo 2 segundos. Y después de esos 2 segundos, vamos a decir que anda ahora por acá, pero aquí ya solamente está a 4 metros por segundo, cuando había empezado en 16 metros por segundo. Y entonces nosotros queremos saber cuál es la aceleración. Este de 4 metros por segundo, pues esto va a ser nuestra velocidad final. Y fíjate cómo otra vez tenemos 3 datos de los 5 que nosotros siempre estamos moviendo. Entonces ya solamente nos queda ver cuáles son, cuál sería la ecuación que nos conviene estar trabajando. Queremos encontrar la aceleración. Para poder trabajar con aceleración, pues resulta que nosotros tenemos esta de acá, tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. Vamos a ver con cuál nos conviene estar trabajando. La velocidad inicial nosotros ya la conocemos. La final también la conocemos y el tiempo también lo conocemos. Pues entonces vamos a estar trabajando con esta. Fíjate que en las otras el problema por ahí sería que, por ejemplo, en la última, sí conoces esto, pero no conoces la aceleración y tampoco conoces la X. Recuerda que si tú tienes una sola ecuación, entonces solamente puedes tener una sola cosa que no conoces. Si tuviéramos 2 ecuaciones, entonces podrías tener 2 cosas que no conoces y habría que resolver un sistema de ecuaciones y qué flojera. La tercera, nosotros sí conocemos la velocidad inicial, sí conocemos el tiempo, pero no conocemos la aceleración. Finalmente es lo que nosotros queremos encontrar y tampoco conocemos cuál es la distancia que recorrió esta cosa. Entonces esto tampoco nos puede estar sirviendo. Por eso tenemos que estar utilizando la primera. Así que vamos a hacer el despeje de la aceleración. Entonces velocidad inicial lo vamos a pasar al otro lado, restando. Y ahora simplemente nos queda mover este tiempo hacia el otro lado, dividiendo. Entonces nosotros tenemos esta cosa de acá y esto va a ser nuestra aceleración. De nuevo, no hay ningún problema que la A esté de este lado o de este lado, da lo mismo. Y sustituye los valores y ve cuánto te queda. Mucho ojo ahí con los signos y toda la onda, entonces haz las cuentas y checamos cuánto quedó. Muy bien, debió de haberte quedado esto y fíjate de nuevo, tenemos un signo negativo acá. Eso es lo que nos dice que este objeto se estaba frenando. Y pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros estábamos aventando una pelotita hacia arriba en un plano inclinado, pues estaríamos esperando que tarde o temprano se fuera a detener. Eso significa que estaba perdiendo velocidad. O sea,
una aceleración negativa. Vamos a hacer el siguiente. Este ya se empieza a poner un poquito más interesante. Muy bien, y este de acá, pues intenta hacerlo tú, ¿ok? Ya conoces todas las fórmulas, ya sabes cómo van los tiros. Trata de hacerlo porque después de esto vamos a ver 2 ejercicios que ya están como más perros, de esos que luego se les ocurre ponerte en los exámenes. Entonces, practica con esto ya por tu lado. Yo creo en ti, pequeñe. Ok, vamos a ver que vayas por buen camino, pequeñe. Entonces, tenemos la velocidad inicial, porque nos dice que esta es la velocidad a la que va este tren. Tenemos la distancia, porque nos dice que se tiene que frenar en 120 metros. Queremos saber la aceleración y queremos saber el tiempo. Pero habíamos dicho que necesitábamos unos 3 datos para poder estar trabajando con estas ecuaciones. ¿De dónde va a llegar el tercero? Pues del contexto. Nos está pidiendo que este tren se tiene que frenar, o sea que su velocidad final pues tiene que ser de 0. Muy bien, vamos a ver entonces cuál sería la ecuacioncita que nos pueda estar funcionando para esto. Entonces, nosotros tenemos la velocidad final, tenemos la inicial, queremos la aceleración y queremos el tiempo. O sea que en definitiva la 1, al menos ahorita, todavía no la podemos ocupar. Vamos a ver qué pasa con la 2. Tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y queremos encontrar el tiempo. Oh, ok, entonces solamente tenemos una incógnita, pues vamos a despejar esta ecuación que, bueno, tú lo vas a hacer. Entonces, pues simplemente despeja la ecuación, hay que despejar el tiempo, métele los valores y regresa a ver si lo hiciste bien. Vamos a ver primero el despeje, porque este tipo de despejes luego los meten problemas. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que estar haciendo acá es ver... A ver, vamos a ver, espérenme, déjenme copiar esto. Punto número 1. Todas estas cosas se están multiplicando, ¿ok? Entonces, acuérdate que todo lo que se está multiplicando aquí como una fracción, o sea, esto lo podrías estar viendo sobre 1 y esto sobre 1, todo lo de arriba, pues se va a quedar arriba. Entonces, vamos simplemente a reescribir que esto sería b sub 0 más b, y vamos a poner la t aquí al principio, se ve más bonita aquí al principio, y abajo nosotros tenemos el número 2. Entonces, si nosotros queremos estar llegando a este tiempo, pues vamos a deshacernos de todo lo que le estorba y tenemos que empezar con la división, ¿ok? No te vayas a querer ir directo aquí arriba. Siempre tenemos que estar empezando con nuestras divisiones, o sea que la vamos a aventar al otro lado multiplicando. Y una vez que nosotros tenemos esto, entonces vamos a aventar todo este paréntesis que está multiplicando, pues lo aventamos para allá, dividiendo. Ahí está. Ahora simplemente vamos a empezar a sustituir todos los valores, que espero que ya lo hayas hecho. Ahorita te dejo aquí las cuentas y chécalas a ver si estuvo bien la sustitución. Debí de haberte quedado esto. Entonces nuestra posición era de 120, nuestra velocidad inicial de 22, la final era de 0, cuentas, y ya tenemos el tiempo. Así que vamos a dejarlo aquí. Y fíjate que una vez que nosotros ya tenemos el tiempo, ahora esta primera ecuación resulta que ya la podemos usar, porque ya solamente nos faltaría la aceleración. Entonces, sustituye todo lo que tengas que sustituir en esa primera ecuación, despeja todo lo que tengas que despejar y ahorita la revisamos. Vamos a hacer el despeje como siempre porque son las cosas que luego más lata dan. Entonces, ahorita no tenemos ninguna fracción, no tenemos nada que empezar en la parte de abajo. Así que vamos a mover primero este B0 hacia el otro lado, lo pasamos restando. Y una vez que ya solamente te quedara A por T, pues entonces esta T va a pasar dividiendo. Mucho ojo ahí con los despejes, hay que practicar mucho este tipo de cosas. Por cierto, no se vayan con la finta de que yo les había dicho que si hay algo en la parte de abajo que tuvieras que estar despejando, esto es lo primero que se despeja. Eso no aplica cuando tú tienes ecuaciones, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido, yo qué sé, algo así, que hubiéramos tenido una división acá, no puedes despejar esto primero, ¿ok? En este caso, primero empiezas con este de acá. Pero bueno, eso es de matemáticas. Igual y luego hago un video bien de despejes para ese tipo de cosillas.
Ok, ahora sí, simplemente sustituye los valores y aquí te voy a estar dejando todas las cuentas. Y ahí está ya la sustitución, simplemente metí todos los valores que ya teníamos por acá y otra vez nos da una aceleración negativa porque precisamente estamos hablando de algo que se está frenando. Ok, ahora sí, vámonos con los ejercicios más perros. Muy bien, nuestras viejas confiables igual las tenemos que tener siempre a la mano. Sigue siendo la misma idea, tenemos que estar identificando todos los elementos y cosas por el estilo, pero te voy a dar un tip con este tipo de ejercicios. Si lo tienes que leer, ya sabes, ponle pausa y velo checando. Una vez que tú empieces a checar el dibujo, fíjate qué es lo que está sucediendo porque este ejercicio lo podemos partir en dos partes. La primera parte es cuando este avión se está moviendo por 3.100 kilómetros a una cierta rapidez. Es precisamente esto de acá. Y la segunda parte es cuando en esta parte el avioncito agarra como que unas corrientes aquí de aire y entonces empieza a ir más rápido. Sube de 790 kilómetros por hora a 990 kilómetros por hora y continúa con esta velocidad durante 2.800 kilómetros. Entonces, algo que yo te recomiendo para que intentes responder este ejercicio es velo como partes separadas. Por cierto, le estoy poniendo aquí simplemente la nota de que la aceleración es de 0 porque no nos dice que durante este intervalo vaya a haber algún cambio de velocidad. Entonces, si el avión está yéndose a una velocidad constante, eso significa que la aceleración vale 0. Y fíjate que lo estoy dividiendo también en aceleración 1 y en aceleración 2 para cada uno de estos intervalos. Esto es importante porque no siempre va a suceder que la aceleración siempre se mantenga como 0. Puede haber algunos ejercicios en los que eso esté cambiando y entonces lo tienes que tener en consideración. Así que si nos están pidiendo el tiempo total, yo lo que recomiendo que empieces a tratar de hacer es que primero calcules el tiempo de recorrido de esta primera parte, calcula el tiempo de recorrido de la segunda parte y una vez que tú los tengas, cuando las sumes, pues eso te va a estar dando el tiempo total. Y la rapidez promedio, recuerda que la rapidez promedio tiene que ver con la distancia total recorrida entre el tiempo total recorrido, ¿ok? No vayas a querer estar sacando un promedio de esta velocidad más esta velocidad dividida entre 2 porque te va a cambiar ahí el valor. Necesitamos estar sacando la distancia total recorrida entre el tiempo total, ¿ok? Para la rapidez promedio, que es un poquito diferente. Muy bien, empieza a tratar de resolverlo. Y bueno, debió de haberte quedado algo así. Aquí obviamente yo estoy acomodando las cosas de forma diferente, pero el tiempo total, si te salió 6.74 horas, estás excelente. Y la velocidad promedio debió de haberte quedado de 875 kilómetros por hora. Si tú hubieras hecho únicamente el promedio de estas dos velocidades, entonces te hubiera quedado de 890, ¿ok? Es un valor distinto, por eso te decía que necesitábamos hacerlo bien en el total de tiempo. Si no te salieron estos valores, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí para ver cómo se respondía a esto. Entonces, de nuevo, una vez que nosotros ya identificamos las cosas que tenemos para cada intervalo, ya tenemos la velocidad, la posición, la aceleración, pero nos falta el tiempo, ahora vamos a ver cuál es la ecuación que nos conviene estar utilizando. Entonces, necesitamos alguna ecuación para el tiempo, ¿ok? Así que para sacar el tiempo en el primer intervalo, pues vamos a ver solamente las primeras 3 ecuaciones tienen ahí consideradas el tiempo. Vamos a ver cuál nos conviene. En el primer intervalo y en el segundo, ¿conocemos las velocidades? Pues sí las conocemos. Ok, entonces tenemos aquí sus velocidades. Y también conoces la aceleración, pero fíjate qué es lo que va a suceder con esta ecuación. Esta ecuación, si tú la quisieras utilizar, porque lo único que te estaría faltando el tiempo, no llegarías a nada. ¿Por qué no llegarías a nada? Lo que pasa es que como la aceleración vale 0, todo esto de acá
se estaría cancelando. Y lo único que te está diciendo es que la velocidad final es la misma que la velocidad inicial. Pues claro, porque si tu avioncito aquí está viajando a 790 kilómetros por hora, cuando llegue al final del primer intervalo, ahorita imagínate que esto no existe, lo estamos analizando, acuérdate, como por partes. Entonces, aquí al final, pues se sigue moviendo a 790 kilómetros por hora porque no había una aceleración. Entonces, simplemente reinventamos la rueda con la primera ecuación y no nos sirve de nada. La segunda ecuación ya nos empieza a funcionar porque en este caso, pues conocemos estas velocidades que al final son las mismas y también conocemos la posición. Entonces, lo único que tendrías que estar haciendo aquí es estar despejando el tiempo y ya con eso la vas a encontrar. Fíjate que yo te estuve poniendo aquí el procedimiento de la tercera ecuación. Yo hubiera esperado que si te fuiste en orden revisando las cosas, entonces yo creo que dijiste, claro, pues vamos a usar la segunda ecuación. Si te quedó 3.92 horas, significa que lo hiciste bien. De lo contrario, tienes que estar checando aquí tus cuentas. Una forma muy rápida que tú podrías estar haciendo aquí para estar reduciendo las cosas es que, como estas dos cosas son iguales, cuando tú sumes velocidad sub 0 más velocidad, pues vas a tener aquí que va a ser 2 veces la velocidad, que era la de 790 kilómetros por hora, y se está dividiendo entre 2, ¿ok? Antes de multiplicar todo esto por el tiempo, pero pues 2 entre 2 se cancela. Y esto significa que me está faltando aquí, vas a tener la X. Entonces, como esto ya no existe, simplemente hay que estar pasando el 790 que está multiplicando al T1, lo pasamos dividiendo. ¿Y a quién va a estar dividiendo? Pues a la distancia de 3100 metros. Si tú haces esta división, que es precisamente la que tengo acá, pues te va a estar dando también 3.92. Fíjate entonces cómo esta división, que es la misma de acá, yo la encontré utilizando la tercera ecuación, mientras que tú a la mejor trabajaste con la segunda. Llegas al mismo resultado. Por cierto, fíjate que en la tercera ecuación, que es la que yo estoy escribiendo acá, o sea, esta de acá, simplemente la estoy reescribiendo acá, como nosotros tenemos una aceleración constante, todo esto se elimina porque se vuelve cero. Y entonces yo cuando despejo a mi tiempo, fíjate en la ecuación que yo estoy terminando aquí. Esta es la ecuación de toda la vida que tú conoces de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Simplemente que aquí ya está despejado el tiempo, ¿ok? Pero esta ecuación es la que tú ya has conocido desde segundo de secundaria. Y esta ecuación entonces aplica cuando tu aceleración es cero. Entonces, bueno, no importa con cuál la quieras hacer, el procedimiento que tienes que hacer para el segundo intervalo pues es el mismo, que ya habíamos visto que a final de cuentas te va a quedar una división de la distancia que tú estás recorriendo en el segundo periodo, que son 2800, entre la velocidad de ese segundo periodo, y con eso obtenemos nuestro segundo tiempo. Aquí debí de haberle puesto tiempo 1 y tiempo 2 y entonces el tiempo total simplemente sumarlo, que nos queda esto de acá. Muy bien, con esto ya puedes comprobar si te quedó la rapidez promedio. Recuerda que la rapidez promedio tiene que ver con la distancia total recorrida. Entonces nosotros contamos aquí 3100 más 2800 y eso lo dividimos entre el tiempo total que acabamos de conseguir. Esto es precisamente su rapidez promedio. Muy bien, este es un ejercicio ya mucho más interesante. Son de los que te pueden estar poniendo en los exámenes, que se empiezan a poner un poquito más perros. Entonces, trata de hacerlo, léelo, ve identificando las cosas y ya sabes varios trucos muy importantes. 1, siempre ten estas fórmulas a la mano. 2, si tienes 3 de los 5 términos que manejamos, ya la armaste. 3, trata de dividir los ejercicios complicados como este en partes diferentes. También vas a poder estarlo separando en distintas partes. Simplemente hay que pensar cómo es que lo vas a estar separando. Entonces,
échale una leída y ahorita te voy a dar un tip más para que lo puedas estar haciendo por tu lado. Muy bien, entonces vamos a hacernos rápido un dibujito ahí con una persona que está echando esta bola de boliche. La forma en la que tú puedes estar dividiendo los intervalos es de esta manera. El tiempo 1 va a ser el tiempo que se va a tardar la bola en llegar hasta acá. ¡Pum! Que de hecho nosotros vamos a tener que ocupar ese tiempo para poder encontrar la rapidez de la bola. Finalmente, acuérdate que la velocidad es distancia sobre tiempo. Sabemos la distancia de esta pista, pero no sabemos en cuánto tiempo la recorre. Entonces, el tiempo 1 es el tiempo que va a estar llegando hasta el pino. El tiempo 2 va a ser el tiempo del sonido. Cuando le pega a los pinos, entonces el tiempo 2 es qué tan rápido el sonido viaja desde el golpe del pino hasta tu persona y tus orejitas. Y ya desde aquí podemos estar pensando que el tiempo va a ser extremadamente corto, porque si la velocidad del sonido es de 340 metros en un solo segundo y solamente tiene que recorrer 16.5 metros, pues el tiempo que tardes en escuchar eso va a ser prácticamente nada. Pero esa es la forma en la que puedes estar separando este ejercicio. Una vez entonces que tú tengas los dos tiempos, pues tú vas a poder estar haciendo una resta. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el tiempo en el que tú escuchaste el sonido de los pinos es de 2.5 segundos. O sea, tu tiempo total en lo que lo aventaste, les pega y regresa el sonido, esto es de 2.50 segundos. Pero precisamente estamos dividiendo nuestro ejercicio en dos intervalos. Un intervalo es el tiempo para llegar a los pinos, más el segundo intervalo, que es el tiempo que va a tardar el sonido en regresar para que tú lo puedas estar escuchando. Entonces, tú ya conoces tú puedes encontrar y una vez que tengas los dos, pues simplemente va a haber que despejar esto. Vamos a tener que hacer una resta. Muy bien, entonces termina de identificar bien todos los datos, ve cuáles son las fórmulas que te pueden estar sirviendo y ahorita te voy a dejar el procedimiento. Muy bien, vamos a ver entonces cómo le tenías que haber hecho. Pues básicamente simplemente era estar distinguiendo cuál era la ecuación que nosotros podemos estar ocupando. Y fíjate en esto, la aceleración de esta cosa va a ser 0 porque no hay nada que nos esté haciendo suponer o pensar que esta bola de repente cambia de velocidad a media trayectoria. Entonces, si tu aceleración es 0, la primera ecuación no nos sirve porque ya habíamos visto por qué, ¿ok? La tercera ecuación, esto de acá se cancela y en la cuarta ecuación se cancela, pero la cuarta ecuación realmente se vuelve lo mismo que la primera, porque finalmente cuando esto no existe, estas dos potencias pues se cancelan porque están de los dos lados, o imagínate que la pasas como una raíz y esa raíz va a cancelar a la potencia y regresaste a la misma primera ecuación. Entonces esa tampoco nos va a estar sirviendo. Y entonces vamos a estar utilizando mejor la tercera ecuación. Oh, pero ¿por qué no usaríamos la segunda ecuación? De hecho, esa es una muy buena pregunta y lo que sucede es que, pues fíjate qué sucede. O sea, más bien fíjate qué sucede. Si la aceleración es 0, porque no hay cambios de velocidad, esta segunda ecuación significa que nosotros tenemos que la velocidad inicial va a ser la velocidad final. Es decir, si no hay aceleración, cuando tú avientas esta bola a una cierta velocidad, va a ser la misma velocidad que llegue hasta la parte del final, porque no hay ninguna aceleración actuando. Y para este tipo de ejercicios, obviamente estamos pensando que no existe la fricción, ¿ok? Entonces, si estas dos cosas son iguales, vamos a dejarlo como B. Entonces, tu fórmula se vuelve esto, un medio de B más B por T. Y esto de acá pues nos da 2B y entonces 2 entre 2 los podemos descartar y lo que tenemos es que X es igual a B por T.
Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos en la tercera ecuación, ¿ok? Entonces, cuando realmente yo digo vamos a usar la tercera ecuación, realmente estoy diciendo que si hubieras hecho las cuentas, hubieras visto que estas dos llegas a lo mismo. Entonces, aquí está el problema que nosotros teníamos. Nosotros con esta ecuación podemos encontrar la rapidez, pero no tenemos el tiempo. Entonces, para eso, pues ya habíamos pensado en partir nuestros tiempos. O sea que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el tiempo que se tarda el sonido en regresar hasta el principio para que tú lo puedas estar escuchando. A eso nosotros habíamos dicho que le vamos a llamar tiempo 2 y el tiempo es la división de la distancia entre el volumen. Oye, ¿cómo es que el tiempo es la división entre la distancia entre el volumen? Pues por tu fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo y si nosotros queremos el tiempo, este pasa multiplicando y ahora la B pasa dividiendo. Y precisamente está aquí abajo. Otra forma en la que puedes estar siempre recordando esta cosa de acá, no sé, a mí se me hace más fácil ya simplemente que velocidad es distancia sobre tiempo, pero si se te hace fácil estar recordando como que este tipo de figuritas, puedes pensar en un triángulo de en una pirámide de este estilo con estas letras aquí adentro y a lo mejor y te puedes hacer una técnica de memoria por ahí como yo qué sé, Daniela vende tractores. Ok, entonces ya con eso no se te va a olvidar que Daniela vende tractores. Y entonces, en lugar de estar haciendo los despejes, piensa en esto. Nosotros queremos saber el tiempo. Imagínate que tachas esto de acá y en efecto tienes la división de distancia entre velocidad y ya no tienes que estar haciendo despejes. La original, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si yo quiero saber la velocidad, tacho esto de acá y entonces me queda que es distancia entre tiempo. Y si yo quiero saber la distancia, pues esta velocidad pasaría multiplicando y vamos a comprobarlo con la pirámide. Si yo quiero saber la distancia, entonces tengo en efecto velocidad por tiempo. Entonces, no sé, a lo mejor y te puede estar ayudando esta cosa a recordarla. Muy bien, entonces nosotros ya simplemente vamos a sustituir aquí, que esto sería 16.5 metros entre 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido. Y lo que tú estarías encontrando es que se tardan 0.049 segundos. No se tarda nada, es prácticamente inmediato. Por eso es que cuando tu mamá te grita para que dejes de grabar TikToks, inmediatamente la escuchas. No hay como un delay. A menos que te estuviera gritando, por ejemplo, a unos 700 metros. O sea, si te está gritando como a 7 calles de distancia, entonces ya te vas a tardar un rato en escuchar. Bueno, te vas a tardar más de un segundo para poder estar escuchando a tu madre. Si son 700 metros, de hecho, te estarías tardando ahí unos 2 segundos en escucharla. Pero como eso no pasa en tu casa, pues chancla. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el tiempo 2. Entonces ahora sí ya podemos hacer que la cuenta del tiempo 1. ¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer toda esta porquería de acá? Pues si el tiempo total entonces era de 2.5 segundos, le quitamos el tiempo que acabamos de encontrar, que es de 0.049 segundos, hacemos esta resta y nos va a estar dando que esta bola se tardó 2.451 segundos en recorrer todo este camino. Entonces, ahora sí, con eso nosotros ya podemos estar sabiendo cuál va a ser la velocidad de esa bola. Entonces, Daniela vende tractores, nosotros queremos saber la velocidad. Eso significa que es distancia entre tiempo, precisamente la fórmula de siempre. Velocidad es distancia sobre tiempo y ya, por fin, 16.5 metros entre 0.049 segundos. Y si nosotros hacemos entre 2.451 segundos y esto debe de haberte quedado como 6.73 metros por segundo.
Y eso es todo. Esto nos va a estar dando paso para poder estar trabajando ahora sí con ejercicios de movimiento parabólico, porque hay que entender bien las consideraciones de la aceleración igual a cero, de velocidades finales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te olvides suscribir al canal y ya sabes, si alguien está sufriendo con estas cosas y tiene pesadillas numéricas. Entonces, compártele el canal y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, luego ando buscando como que material para este canal. Entonces, si tienes alguna tarea que no entiendas, mándame la tarea más perra que tengas y tal vez pueda estar haciendo algún video para estarte ayudando a resolverla. Obviamente no me la vayas a mandar de un día para otro, ¿sale? Normalmente las tareas te las deberían de estar dejando con más de un día de anticipación. Entonces, si me la mandas así de que es mi tarea para mañana, no me va a dar tiempo de grabar el video y editarlo y subirlo, ¿ok? Pero si tienes una tarea bien perra en un fin de semana o algo por el estilo, me la mandas el viernes y seguramente el sábado podrás tener algún video por ahí. Tampoco se la vayan a jalar, no les voy a estar haciendo toda la tarea, pero igual y una ayudadita sí les podemos estar ofreciendo.